Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos muy felices de que estén acá con nosotros. Eh, Estamos también muy felices de tener a Jorge Villacorta, quien es uno de los críticos y curadores más importantes que hay en la actualidad en Perú. Quiero presentarme. Mi nombre es Sebastián Vidal, yo soy director de la Fundación SEDA, Centro de Estudios de Arte. SEDA es una fundación privada que trabaja principalmente con la difusión y la investigación de archivos y artistas chilenos y latinoamericanos, principalmente para la difusión y la promoción del trabajo de investigación respecto al arte conceptual y contemporáneo latinoamericano, con foco en archivo, performance y obras de corte más tradicional. Quiero, antes de empezar esta presentación que tenemos con Jorge, leerles una pequeña reseña sobre una biografía, ¿no?, de Jorge. Jorge es crítico de arte y curador independiente, titulado en genética en la Universidad de York en Gran Bretaña. Ha desarrollado paralelamente una actividad científica con fuerte interés en investigación en artes visuales contemporáneas en el Perú. Fue profesor durante una década de arte y comunicación en la maestría de comunicaciones de la Escuela de Grados de la Pontificia Universidad Católica de Perú, del Centro de la Imagen, y profesor de historia de fotografía del Instituto Gaudí desde 1993 al año 1998. Fue asesor de Parafernalia, Galería de Arte, entre el año 93 y 97. Ha tenido cargos en la organización de distintas exposiciones, entre ellas Desplazamientos, Carlos Runcie, Contracultura, Herbert Rodríguez, Retrospectiva de Arte Alternativo en Lima, en el año 79 al 97. Billy Harris, Fotografía, también como curador, Naturaleza Artificial, Geografía de los Lugares, Pacto con el Monumento Incierto, como co-curador. Realizó también la co-curaduría de Panorámica de las Artes Visuales Peruanas del 79 al 99, Laberinto de la Choledad. Presidió la asociación Quidam, Acción Cultural, encargada en la gestión de la sala Luis Miró Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores en Lima, Perú, durante el año 2000 y el 2002. Y también es cofundador y director de escuelala.org. Y dirigió hace poco, ¿no? Corrígeme si me equivoco, el equipo curatorial del Pabellón Institucional de Perú en la Feria Arco Madrid el año 2019, y ha trabajado más de 20 años en el Banco de Tejidos del Instituto de Salud del Niño, ¿cierto? Actualmente reside en Lima. Jorge Villacorta nos visita gracias también a la colaboración que hemos realizado con Gronefot, un trabajo que hemos hecho con ellos principalmente, quienes agradezco también públicamente con esta colaboración. Y además, como se pudieron dar cuenta en la llegada, tenemos una vitrina que hemos desarrollado con curaduría de Sergio Parra, que está por allá, con algunos documentos y obras, con apoyo también de Pedro Montes, quien nos facilitó algunas piezas que pueden, después quizás de la presentación de Jorge, ver y comentar. En la mesa también está, por si acaso, el Atlas Perú de Fernando Brais y el catálogo original de la muestra, del conjunto de muestras Puntos Cardinales, para que lo puedan también ver. Exacto. Sí. Bueno, sin más preámbulo, quiero, además de agradecer su asistencia, agradecer también a Jorge y dejarlos con la presentación de Jorge. Después de la presentación de Jorge, la idea es que tengamos una conversación con él, con lo que va a presentar, y también con, digamos, ideas, inquietudes también que podemos generar como contrapuntos también, quizás análisis comparados, ¿no?, entre algunas escenas, entre la escena peruana y Chile. Sin más preámbulo, bueno, Jorge Villacorta, muchas gracias. Gracias Sebastián. Yo lo que quería pedir es que viéramos este video inicialmente. Este es uno de los trabajos a los que se refiere Rodrigo Quijano en el ensayo, como les dije, y les voy a ser muy concreto acerca de el interés que tiene para mí. Se trata de una presentación del tejido que no tiene ninguna relación con el horizonte prehispánico, y para el Perú eso es raro, porque la mayor parte del tiempo, cuando justamente se trata de algo como lo textil, la referencia prehispánica ocurre inmediatamente, pero van a ver que en este caso no,
y más bien la referencia es completamente contemporánea, digamos, para Lima en todo caso. Ya me dirán ustedes si en Santiago pasa lo mismo. Vamos a poner el video. Sí. La exposición tuvo lugar en una sala municipal, que es la sala de arte contemporáneo por excelencia en Lima. Es una sala muy visitada. Esta exposición tuvo en las 4 semanas que estuvo 10.000 visitantes.
Sí, sí. Rodrigo Quijano, justamente con respecto a esta instalación que se llamó Living Room, y hace hincapié en la tensión entre tradición y modernidad. Es decir, en el sentido de justamente el interés que tiene aquel que adquiere desde una posición que podría ser la de clase media emergente, todos estos electrodomésticos, de protegerlos y de embellecerlos, si se quiere, porque representan como lo que podríamos describir hitos dentro de una situación constantemente amenazada por la precariedad. Entonces, la costumbre de forrar con tejido es precisamente una manera de proteger, pero obviamente en esta instalación lo que ha hecho Gamarra ha sido llevar hasta el absurdo la protección de las cosas que normalmente se tienen en la casa. La decoración con tejido es muy frecuente en Lima. A veces, hasta el día de hoy, uno encuentra, por ejemplo, en el baño de una casa, cuando uno visita, un rollo de papel higiénico forrado en tejido. Es entonces algo a lo que uno está completamente familiarizado en Lima, y el absurdo que representó Living Room fue algo que el público no dejó de reconocer, y eso fue una sorpresa para nosotros. Se llenó un libro de 200 páginas de opiniones de la gente que visitaba la exposición, y es que Gamarra de alguna manera había dado en el blanco con respecto a algo que todo el mundo tenía como que muy cerca, y al mismo tiempo no lograba identificar del todo, o si quieren ustedes descifrar del todo, como signo de algo que es a la vez de ser protector, opresor. Y en ese sentido es que creo que va la discusión de Quijano también. Gamarra es de origen japonés. Su nombre completo es Sandra Gamarra Heshiki. Por parte de madre es descendiente de japoneses. Y creo que el hecho de la comunidad familiar se vuelve particularmente intensa a partir de esta representación llevada al absurdo de un espacio doméstico. El otro descubrimiento que se hizo tiene que ver con la segunda exposición de Gamarra. Esta es del año 2001. Son exposiciones que de alguna manera resultan fundacionales para el arte contemporáneo peruano. Lo señalo porque se trata de una artista que ya dejó el Perú y vive ahora en España. Está por el momento en Lima preparando un trabajo, pero es algo, digamos, coyuntural. ¿Podemos ver el otro video, por favor? Sí. ¿Alguna pregunta respecto a este? Porque después espero que tengamos tiempo de intercambiar, pero por si acaso tenga alguna pregunta puntual. ¿Lo puedes mandar al comienzo, por favor? Sí. Esto es en una galería comercial limeña en Barranco en el año 2002. Es una exposición de pinturas. Lo que ustedes van a ver son pinturas inicialmente.
La muestra, que se llamó Souvenir, es el primer momento en que Sandra Gamarra presenta su proyecto LIMAC, Museo de Arte Contemporáneo de Lima, un proyecto en el cual ella ironiza en el año 2002 acerca de el tan acariciado sueño de un museo de arte contemporáneo en la ciudad, y lo hace creando su propio Museo de Arte Contemporáneo, en donde ella se inscribe dentro de una historia del arte a través de una serie de estrategias. Por ejemplo, en esta mesa hay una serie de... Esto es una especie de facsimilar de Art Nexus, en donde ella ha incluido una reseña crítica de la exposición que uno está viendo. Este es un artículo del Comercio en donde ella aparece, el Comercio Periódico de Lima. Luego hay una serie de souvenirs como calendarios, ¿sí? Una postal de un trabajo anterior de ella, en este caso, como se acuerdan en la imagen, perdón, en la filmación que vimos, había un ventilador forrado en tejido, y acá ella se incluye en un catálogo de una institución de corte museo. Esa videoinstalación la van a ver ustedes en físico en este instante. Y lo que se ve en los monitores de televisión son a su madre y sus hermanas, pero no en cuerpo completo, sino en distintas partes del cuerpo, organizando cosas en un mueble de anaqueles o de repisas. Esas son pequeñas pinturas. Ahí está nuevamente la instalación. Acá pueden ver ustedes a qué me refiero. Se ve una mano acomodando cosas. Luego hay una toma de medio cuerpo. Y los pies. Y digamos que la obra de arte y su inclusión en el museo se convierte en el dispositivo por el cual el ámbito doméstico se vuelve público, aparte de estar en la galería, obviamente. Sí, yo creo que tenemos sí. La razón por la que elegí empezar con estos dos videos, aparte de que se tratan de trabajos formativos, pero importantes, de una artista a quien yo admiro mucho, es porque nos confrontan inmediatamente con un horizonte de una Lima en el año 2001-2002, en el que la desconexión con el ámbito internacional era muy marcada. El año 2002, hacia fines de año, es que Gamarra viaja a España y ahí desarrolla una trayectoria en la que alcanza una reputación magnífica, pero en esos momentos era un sueño, la idea de ir y ver su vida transformada a través de la inserción en un sistema del arte que fuese más propicio, digámoslo así, era algo que no estaba previsto, estrictamente hablando. La razón por la que presento esto es porque para mí también es un recordatorio que en el año 2002 había galerías en Lima que eran capaces de presentar trabajos de esta índole, y quisiera también mencionar que
La experiencia de Arco, la Feria Arco de este año, en febrero, ha sido un momento en que me he visto obligado a hacer una serie de revisiones con respecto a lo que pienso y acerca de lo que pienso que es el arte contemporáneo en Lima. Y una de las principales tiene que ver con el hecho de que nuestro sistema del arte siempre está cojo. El evento mismo, la Feria de Arte Contemporáneo Arco, encontró la situación de galerías en Lima en lo que podríamos llamar el nivel más difícil de los últimos 30 años, diría yo, porque el país es invitado a la Feria de Arte Contemporáneo en un momento en que en Lima galerías de arte contemporáneo con las justas hay 6. Y el año anterior, perdón, 2 años antes, el 2017, había estado invitada a Argentina y había presentado un conjunto de 16 galerías, se habían presentado. Entonces, para que el Perú pudiese estar de una manera decente dentro de Arco, Sharon Lerner, que es curadora de arte contemporáneo en el Museo de Arte de Lima, y a quien habían invitado a ser la curadora de la zona Perú en la feria, tuvo que generar una situación que tuvo mucho de artificio, pero que al mismo tiempo hizo posible que el Perú se presentara. Es decir, el artificio estuvo en que galerías extranjeras en las que trabajaban artistas peruanos se presentaron como tales dentro de la zona Perú, que no fue ya una suerte de avenida dentro del campo ferial con galerías a ambos lados, sino fue una zona en donde los trabajos de los artistas estaban presentados como en una exposición, y habían mesas muy discretas en donde los representantes de la galería se sentaban. Entonces fue así, por ejemplo, que entró la Galería de Berlín Bárbara Thun, para darles un ejemplo, o la Galería Rolf de Buenos Aires, en situaciones no camufladas, pero sí, digamos, discretas, poniéndose de manifiesto en todo momento el conjunto de lo expuesto más que la pertenencia de los artistas a una galería determinada. En realidad creo yo que la estrategia también era una forma de aprovechar lo más posible que la presencia del Perú en Arco, en el campo ferial, estuviese acompañada de una serie de exposiciones en el resto de la ciudad. Ahora, las exposiciones no necesariamente tenían que ver con el arte contemporáneo. Por ejemplo, había una exposición que había sido muy visitada en Lima y que Telefónica presentó en su local de la Gran Vía, que fue la exposición dedicada al desarrollo cultural prehispánico conocido como Nazca. También hubo otras instancias que podríamos describir como históricas. En el Museo Reina Sofía se hizo coincidir una exposición que iba a estar dedicada a la revista Amauta del pensador socialista José Carlos Mariátegui, que ya estaba programada, pero que fue movida unos meses para que pudiera inaugurarse al mismo tiempo que estaba Perú como país invitado. Entonces, la sensación que me queda a mí es que en nuestro caso, el apuntalamiento de lo contemporáneo, en términos de lo que podríamos llamar una visión de un establishment cultural limeño, está siempre ligándose a lo histórico.
Es decir, la exposición de Amauta se llamó Redes de Vanguardia. En este momento está en el Museo de Arte de Lima. Es una magnífica exposición en la que ciertamente puede decirse que Mariátegui es presentado más que como pensador político, como un agente cultural de vanguardias de primer orden. Y es una visión harto novedosa para nosotros. Puede uno estar de acuerdo o no estarlo, pero definitivamente nunca se había hecho. Entonces reviste un interés adicional, a la vez que rescata en un horizonte histórico del siglo XX a Mariátegui, ¿sí? Un horizonte cultural. La pregunta que me hago yo es si en el Perú en este momento realmente creemos que nuestro arte contemporáneo se basta por sí solo, porque ciertamente uno puede fácilmente preguntarse cuál hubiera sido la exposición sustituta para algo así como Redes de Vanguardia en el Reina Sofía, si es que esa exposición no hubiera estado programada con antelación. Y la pregunta queda abierta, porque yo no estoy tan seguro de que en el Reina Sofía, en ese particular momento, se hubiera podido imaginar otra situación posible, por una serie de factores. Digamos que el arco permite que uno imagine al Perú insertado en un sistema del arte internacional, pero para mí tiene muchos bemoles esa inserción. Creo que ustedes van a vivir algo similar el próximo año. Es importante tener presente estas situaciones porque las preguntas son múltiples. Una de las cosas que también me pasó, y creo que es muy importante que lo mencione en primera persona, es que en la feria yo me encontré nuevamente con muchos europeos que son profesionales en el campo del arte, que son personas que yo he conocido y tratado en el pasado. Digamos que en algunos casos hacía 12 o 15 años que no veía, y me los encontré en Arco. Habían venido justamente porque les daba curiosidad qué pasaba con el Perú en lo que se refiere a arte contemporáneo. Pero en las conversaciones que tuve con ellos, que fueron conversaciones fascinantes para mí, la desazón fue creciendo en mi pensamiento, precisamente por el hecho de que de pronto me di cuenta que no importaba, estrictamente hablando, que estuviéramos presentes en el campo ferial si es que no había un futuro previsible para cuando la feria terminara. Y la gran pregunta que me quedaba a mí es ¿qué iba a pasar con los artistas que estuvieron en Arco y que vendieron en Arco? Porque en muchos aspectos el éxito de la inversión estatal en llevar todo este conjunto de obras y de artistas al campo ferial estaba en las ventas, y en el rebote publicitario, si se quiere, de una imagen cultural del Perú a partir de avisaje en todas partes de Madrid, cosa que se hizo muy eficientemente, si puedo decirlo. Pero la pregunta es, ¿a qué sistema del arte regresaban los artistas que habían sido expuestos en la zona Perú? Y la pregunta es muy álgida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este año ya está previsto que la Galería Revolver, probablemente la emblemática de las galerías contemporáneas en Lima, cierra su sede limeña, va a trabajar físicamente desde Buenos Aires, y Lima solamente va a vender por internet. Con lo cual
creo que Revolver lleva a su punto final una estrategia que ya tenía. A Revolver le interesaba poco, en realidad, tener un espacio físico. Es más, la experiencia más frecuente que teníamos los que tratábamos de ver exposiciones en Revolver era ir y que estuviera cerrada. ¿Qué ocurre? Que en términos económicos, que son los términos en los que Revolver ha medido su éxito y su impacto, y en los términos en los que ha sido admirada, en esos términos no importa si uno realmente es parte de un tejido cultural en un conjunto de comunidades urbanas. Lo que importa es precisamente vender y colocar artistas en grandes colecciones, más allá de qué repercusión pueda tener a un nivel local. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es que me puse a pensar también en que el horizonte en el que las exposiciones de Gamarra se produjeron en 2001 y 2002 es un horizonte que está fuertemente cuestionado en el Perú ahora, un horizonte en el que aún era posible encontrar sentido en la producción artística contemporánea en relación a los contextos mayores dentro del país, y lo que se está produciendo es una especie de encogimiento del impacto que puede tener, el impacto simbólico que puede tener un trabajo artístico o una propuesta artística, mejor dicho, una propuesta artística en un espacio social como el limeño. Enfatizo siempre el limeño porque el resto del Perú no está involucrado en este sistema del arte, ¿sí? Ya me dirán ustedes si esto compara con Chile. Yo quisiera recordar, y en este momento, Sebastián, no sé si puedes abrir la carpeta de Juan Javier Salazar. En el año 2016 murió en Lima Juan Javier Salazar, probablemente el artista emblemático para nosotros. Yo diría prácticamente que es el artista más importante en términos de una reflexión constante acerca de la historia sin solemnidad y con mucho sentido ácido. Este es un trabajo que en principio debía ser una valla publicitaria, son 3 metros 20 por 7 metros más o menos, se llama Perú, País del Mañana, y es una reproducción de una lámina escolar de todos los gobernantes desde la emancipación. Está don José de San Martín primero. Estas láminas escolares son de una editorial que se llamaba la editorial Huascarán. Todos los que hemos ido al colegio en los 60s, 70s y hasta los 80s las conocíamos. Él la convierte en una valla publicitaria y le hace un agregado. Cada uno de los representados tiene una burbuja de cómic que dice mañana. Y incluso aparece Alejandro Toledo de una recordación infame en la actualidad, y lo que dice Alejandro Toledo es tomorrow o algo por el estilo, sí. Esta valla publicitaria se convierte en un recordatorio muy potente de una historia nacional en la que la continuidad está precisamente en la dejadez y en la desidia más que en cualquier otro valor. Obviamente en estos momentos para nosotros es una obra más que pertinente, pero cuando la pintó Juan Javier Salazar,
que es en el año 81. Esto sigue a su participación en un horizonte colectivo en donde él fue parte del grupo Huayco, un grupo de artistas en esa época esencialmente de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que bajo la égida de Francisco Mariotti, un artista suizo-peruano formado en Europa, llevó una búsqueda de un horizonte de signos simbólicos distintos a los habituales. Es decir, dejaron atrás la teoría de las raíces nacionales y se fueron en otra dirección, que era mirar a la historia en un sentido crítico, como un proceso político-cultural en donde lo político se retroalimenta con lo cultural en todo momento. Sí, puedes pasar a la siguiente. Vamos a mirar las otras dos cosas. Esto, por ejemplo, que es una escultura en un gesto de tipo arte povera, se llama el cuartucho. El cuartucho esencialmente es una utilización de la estera que en las invasiones de tierras en Lima generalmente es utilizada para establecer el primer habitáculo dentro del cual la familia que ocupa el terreno se recoge en las noches. Es decir, es como la primera señal de habitar. Se construye un cuarto de esteras. Las esteras uno las puede comprar en el mercado, son muy económicas, pero lo que hace Salazar es, en vez de construir un cuarto, lo que hace es cruzar dos esteras, de manera que lo que termina marcando es como una especie de intersección a la que le agrega ruedas, y de pronto se alude a la precariedad y a la movilidad justamente de los invasores, porque por último los invasores son con mucha frecuencia desalojados de los terrenos que ocupan. El cuartucho es esencialmente una obra que por el material y por la intención se convierte en un señalamiento de la precariedad que creo yo que podría ser descrita como en oposición total a el valor que a partir de los años 80 comenzó a dársele a toda la población que se dedicaba al comercio informal, que ha sido leída, este comercio informal ha sido leído como una forma de emprendimientos en los que el Estado juega un papel por haberlos provocado, y lo que le corresponde ahora es reconocerlos. Este reconocimiento de emprendimientos está dentro de la línea del neoliberalismo, que es la política que nos marca. ¿Sí? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Sí, esta es una instalación de Salazar en la que representó a individuos que él describe con los náufragos. Esencialmente son personas que la representación proviene de fotografías de las inundaciones que normalmente tienen lugar en el Perú cuando se producen fenómenos del Niño. Uno ve en el periódico normalmente individuos cargando sobre los hombros sus propiedades. Él lo que hizo fue tomó un solo de esos individuos que estaba cargando una imagen del corazón de Jesús enmarcada. Pueden ustedes ver, este es el individuo, esto sería en la fotografía original la imagen del corazón de Jesús, pero lo que él hizo fue borrar tanto la identidad del individuo como la imagen, de manera que solamente queda alguien que lleva un lienzo vacío, si se quiere.
Eh, Al colocarlas a nivel del suelo está definitivamente marcando el horizonte a donde el agua marca el movimiento de las personas, ¿sí? Pero por otro lado, la factura de cada uno de estos elementos de la instalación es realmente frágil y eso es uno de los problemas que se encontró con la presentación de Salazar en la Bienal de Venecia el 2017. Rodrigo Quijano propuso que Salazar fuera a Venecia. El comité dedicado a las decisiones con respecto al envío a Venecia aceptó la propuesta. Se le envió, pero luego se encontraron con que querían presentarlo de una forma más cosmética porque les parecía demasiado frágil y demasiado insignificante, si puede uno decirlo así, el trabajo de Salazar, que precisamente es un trabajo que rehúye y rechaza toda clase de intención decorativa. ¿Sí? Y por último quería finalizar con una imagen de una cerámica de Salazar, en donde al convertir los elementos de lo que podría ser un ceramio prehispánico en dos representaciones de latas de conserva de pescado, está aludiendo a unos sistemas favoritos, que es que las anchovetas en el Océano Pacífico no saben que ya están vendidas por 5 generaciones, incluso antes de que hayan nacido. Sí, sí. Hay un video que está en YouTube que se llama Nadando, que tiene que ver directamente con el horizonte de pensamiento al respecto. Esa sobreexplotación, que es una de las cosas que a Salazar le interesaba más con respecto a la idiosincrasia peruana en lo económico y la absoluta desproporción en las expectativas que se puede tener acerca de lo inagotable de la reserva de materias primas. Eso es una de las características más fuertes de su legado. El asunto es que la gran pregunta queda abierta acerca de cuál es el legado de alguien como Salazar entre los más jóvenes, porque cuando fallece en 2016 hay muchos que se reclaman herederos de Salazar, pero sin embargo, herederos ¿en qué sentido? En muchos aspectos uno puede imaginar que tal vez Salazar solamente alcanzó a proyectar una imagen de una suerte de profeta hippie en las calles de Lima, con un discurso que era bastante ácido, pero al mismo tiempo esencialmente un conversador inveterado que esencialmente estaba dispuesto a perder su tiempo constantemente sosteniendo argumentos que podía llevar también al absurdo. Sin embargo, se pierde de vista las distintas instancias en las que él va construyendo un discurso sobre lo nacional que va a contracorriente o nos obliga a mirar a contracorriente todo aquello que nos ha parecido como un hecho completamente dado. La situación que para mí fue sorprendente en Arco, en Madrid, es que este artista, fallecido en 2016, no entró en ninguna exposición. De modo que en Arco 2016 desapareció, siendo que durante 2 décadas y un poco más había constantemente representado al artista
contemporáneo peruano en Lima por excelencia. Entonces, ¿qué cosa es lo que de pronto lo hizo descartable? Es una pregunta que para mí es demasiado potente para dejarla pasar así nomás. El Museo de Arte de Lima, cuando se estableció el Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo en el año 2007, insistió en que dentro de los artistas coleccionables debía estar en primer lugar Salazar. El problema con Salazar es que siempre fue díscolo con respecto a los precios. Entonces, si por ejemplo un día tenía necesidad de 50 soles y tenía en la mano 50 soles, ¿a cuánto equivale? De pesos. 10,000 pesos. Ya. Si un día necesitaba 10,000 pesos y tenía en la mano un ceramio, era capaz de acercarse a uno en la calle y decirle: te lo vendo en 50 soles, ¿sí? Mientras que el museo le había comprado a través del comité de adquisiciones la misma pieza, perdón, no es la misma pieza porque no era en serie, pero una pieza comparable en $250 o $300, y por más de que trataron de domesticarlo, no se dejó atrapar en ese sentido. El momento culminante de la relación del Museo de Arte con Juan Javier Salazar es cuando le consiguen una beca a Liverpool, en donde va, obviamente motivado por otras cosas. Me imagino le habrá dado curiosidad ver de dónde venían los Beatles, y lo cierto es que en Liverpool la relación es tan extraña con los que lo acogen en la residencia que los ecos llegan de retorno a Lima con respecto a que la obra es demasiado localista. El artista no produce obra que pueda viajar fácilmente a otras culturas, es decir, los anglosajones no entienden el humor criollo ácido de Salazar. Por lo tanto, con ese mensaje de retorno empieza a dejar de ser interesante para el Museo de Arte, que antes lo había visto como el artista peruano contemporáneo por excelencia. Y se hace necesario entonces buscar a otro individuo dentro de ese contexto. Ese individuo no emerge fácilmente porque, ahora vamos a verlo dentro de un momento, cuando miremos las cosas de alguien que perteneció como Salazar al grupo Huayco, del que les hablé, que se trata de alguien que se llama Herbert Rodríguez. Si me dices cuánto tiempo más tengo, idealmente. Sí, dale. Sí, ya. Sí, perfecto. Sí, ya. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo vi en Madrid? Lo que yo vi fue un horizonte en el que quien había estado supuestamente sosteniendo todo el arte contemporáneo peruano desde la raíz, precisamente con su presencia y su producción, y alguien que era admirado de extremo a extremo, de pronto desapareció. No hubo ni siquiera un recordatorio en homenaje, nada. Mientras la feria estaba ocurriendo, en el Reina Sofía tuvo lugar una reunión, y yo creo que a estas alturas ya no es una infidencia, puedo referirla. Generalmente yo no pregunto, sino que me cuentan las cosas por los motivos más diversos. Entonces, la reunión que tenía lugar en el Reina Sofía no era en el Reina Sofía, era una reunión de la Fundación Reina Sofía. La Fundación Reina Sofía es un conjunto de benefactores, todos ellos extremadamente pudientes, coleccionistas de arte de distintas partes de Latinoamérica. Inicialmente creo que eran 16, ahora son como 60, y se da por capítulos: el capítulo Perú, el capítulo Chile, el capítulo Argentina, el capítulo Colombia, y la idea es la siguiente: como el Reina Sofía no tiene el dinero para comprar todo el arte que quiere de América Latina,
La Fundación Reina Sofía lo compra, el capítulo por país se encarga de adquirirlo y luego va en préstamo a Reina Sofía por tiempo indefinido. O sea, la Fundación Reina Sofía es privada y existe aparte del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que es un museo del Sistema Estatal de Museos Español. Entonces, paralelo a la feria hubo una discusión en la que se habló de las obras que el capítulo Perú de la Fundación Reina Sofía podría adquirir para beneficio del museo. Entre ellas un conjunto de 8 obras de Juan Javier Salazar. Una de las obras era una serie de pinturas de distintos tamaños, 17 pinturas de distintos tamaños, y 6 eran ceramios, como los que ustedes vieron, y había una más que era una impresión serigráfica de la valla pintada originalmente de los presidentes Perú País del Mañana en tela. Esta, pero impresa en tela serigráficamente, que tenía la particularidad de estar firmada a lápiz. Juan Javier Salazar prácticamente nunca firmaba sus reproducciones. Todo ese conjunto estaba propuesto por la familia en venta por $27,000. Todo el conjunto, las 8 piezas, las 8 obras, mejor dicho. El capítulo peruano de la Fundación Reina Sofía dijo que en Lima eso se podía comprar por 5 veces menos, y no solamente dijo eso, sino que dijeron, estamos hablando de la obra de un artista fallecido, dijeron, vaya uno a saber el estado en el que están esas piezas, porque él era extremadamente descuidado y no sabía cuidar lo que hacía, ¿no? Pedían rebaja. Aparte de lo que uno pueda pensar de la actitud de representantes del coleccionismo peruano en una situación como la Fundación Reina Sofía, uno bien se puede preguntar qué bien se estaban haciendo ellos mismos con las piezas de Salazar en sus colecciones, qué bien le estaban haciendo a la reputación de Salazar, que recién estaba en posición de entrar a un museo fuera del Perú, al decir todo aquello acerca de la obra que ellos podían adquirir y a través de la Fundación Reina Sofía dejar en préstamo indefinido en el museo. Aparte de eso, estoy seguro que todos ustedes pueden desarrollar una respuesta propia. Lo que más me impresionó fue el hecho de que hubiese en el fondo también una mezquindad que implicaba que, como el dinero tenía que salir de los bolsillos de esas 5 personas, estaban tratando de reducir la cantidad. Y ese es un nivel que creo yo quisiera pensar que existe la posibilidad de que las cosas cambien, pero en este caso para mí problematiza toda la situación, porque alguien que ha sido presentado durante 20 años prácticamente como el artista contemporáneo peruano por excelencia, de pronto resulta siendo maltratado después de muerto en una situación internacional. ¿Por qué razón? Pero ni siquiera estamos hablando de una cifra astronómica. En fin, ahora quiero presentarles el caso inverso. También se dio en Arco. ¿Puedes abrirlo de Rodríguez, por favor? Sí. Este es Martínez, Rodríguez.
En el grupo Huayco, junto con Juan Javier Salazar, estuvo Herbert Rodríguez. Herbert Rodríguez era como el adolescente prácticamente dentro del grupo. Tenía 19 años cuando Salazar tenía 25. Y Herbert Rodríguez era además el más aplicado de todos los estudiantes de arte de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica, el alumno ejemplar. Tanto así que cuando el método fue presentado en la sede de la UNESCO en París, creo que el 80% de los trabajos que se exhibieron habían salido de la mano de Herbert Rodríguez. Lo que ocurrió fue que bajo el impacto de Arco, Herbert Rodríguez se convirtió en el rebelde por excelencia y no se llegó a graduar de la Escuela de Arte de la Católica, más bien la tuvo que dejar porque decidió que haría un gesto de no pertenencia a la escuela, descolgando sus cuadros en el momento de la ceremonia de premiación en el año 81. Entonces descolgó todas sus obras, las dejó en el piso. Al director de la escuela le pareció demasiado y no llegó a graduarse, no se volvió a presentar más en la escuela y se convirtió en el artista rebelde limeño por excelencia, el rabioso, el joven hombre rabioso, tanto así que su figura era cuestionada. ¿Por qué? Porque siempre exponía en galería, pero al mismo tiempo mantenía una serie de cuestionamientos con respecto al sistema artístico, tal como se daba en el Perú. Tanto así que un crítico de arte de los años 80, Augusto Ortiz de Ceballos, se refirió a él en un artículo como azote y azúcar con el sistema. Bueno, Rodríguez tuvo un gesto en el año 89 que correspondió a una toma de posición fuertemente ética con respecto a la toma que Sendero Luminoso, el movimiento subversivo que generó una guerra interna en el Perú, había suscitado dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como una buena parte de las universidades latinoamericanas, estaba fuertemente asociada a campo de actividad de grupos universitarios maoístas. Cuando surgió Sendero Luminoso, muchos de estos grupos maoístas simpatizaron directamente con el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y de pronto en el campus universitario hubo una suerte de presencia constante de Sendero Luminoso, de tal manera que los grupos de militantes podían irrumpir en cualquier aula, en cualquier momento, forzaban a la interrupción de la clase y lanzaban sus discursos y sus arengas. En esas circunstancias, los profesores, los catedráticos simplemente dejaban que estas cosas ocurrieran porque dentro de esa lógica las repercusiones podían ser muy dramáticas. Sendero Luminoso no tenía costumbre de perdonar a nadie. Rodríguez, dentro de su rebeldía, pasó por el movimiento de los subterráneos, que era el rock en sus formas marginales dentro de la ciudad de Lima. Acompañó a una serie de desarrollos grupales posteriores a Huayco, entre ellos los Bestias, que eran estudiantes de arquitectura de la Universidad Particular Ricardo Palma. Luego estuvo en relación directa con el taller NN,
que es una de las instancias de trabajo colectivo posterior a Huayco más interesantes en la escena contemporánea peruana, pero de pronto tuvo una necesidad de deslindar y de dejarse de ambigüedades con respecto a lo que estaba ocurriendo en el país, que era esta violencia que generó un desgarramiento muy profundo y que definitivamente estaba diezmando vidas en los Andes y en los centros urbanos de una manera que jamás antes habíamos experimentado. Y lo que Rodríguez, que venía de una escuela del uso del lenguaje en la obra de arte, por eso escogí esta obra, que además fue una obra que se vendió en Arco, en Madrid, a través de su galería, que no es peruana, sino argentina, Mauro Gerlitzka Faría, ¿sí? En Buenos Aires, ¿sí? ¿Sí puedes cambiar de imagen? Comenzó a hacer murales en el campus universitario de San Marcos. Estos murales, que podían ser muy grandes y tenían lugar, pero ocupaban distintos puntos en distintas facultades, eran como una respuesta a los murales que Sendero Luminoso generaba, que eran de corte de propaganda senderista en una modalidad de socialismo realista, como las pinturas de la China maoísta, podríamos decir. La actividad de Rodríguez se desplegó en el campus universitario de San Marcos durante 6 meses en el año 1989, y durante estos 6 meses prácticamente día tras día construía distintos ensamblajes que luego colocaba dentro de estos murales. No sé si hay otras imágenes de ejemplo. Esa es una obra de él del mismo periodo, ¿puedes pasar? Sí, acá lo ven a él. Les da una idea del tamaño del mural. Él tenía un pequeño grupo de personas que lo ayudaba. Ese es otro mural de otro índole ya con el texto, ¿sí? Este es otro. Ninguno de estos murales existe, todos fueron borrados eventualmente. Y ya. Y por otro lado, y esto es, por acá podemos dejarlo otra vez, esto es, esta prenda es el tipo de trabajo que luego empezaría a hacer en los años 90 y por el cual es más conocido en la actualidad. Es una onda que podríamos describir esencialmente como el resultado de todas sus indagaciones en lo que ha sido descrito como primitivismo en el siglo XX, ¿sí? Ahora, voy a sintetizar las cosas de esta manera. Rodríguez esencialmente se hizo profundamente antipático en el ámbito contemporáneo limeño. En ese ámbito contemporáneo, que estaba tratando de alcanzar una institucionalidad a mediados de los años 90, tuvo discrepancias muy fuertes y atacó directamente al Museo de Arte de Lima. Como consecuencia de ello, el Museo de Arte de Lima tomó una distancia de Rodríguez, al punto que en el 2015 o 2014 me parece, cuando 2015, cuando se produce una exposición de arte contemporáneo de filo contestatario, era una suerte de antológica de piezas históricas en la galería de Gerlitzka y Faría en Buenos Aires. El Museo de Arte elige ese momento para adquirir una obra de Rodríguez, pudiendo bien haberla adquirido en Lima, ¿sí? Eso les puede dar una idea de las tensiones que existen dentro de un ambiente como el Museo de Arte de Lima, pese a que como asesores Quijano y yo sugerimos que se adquiriera una obra de Rodríguez directamente de él,
no lo hicieron, y cuando ya la cosa amenazaba con volverse muy difícil por el aumento de los precios, compraron una obra que está en este grupo. ¿Sí puedes pasar? Pasa, por favor. Está Mauro, sí. Es la pieza de atrás, pero debe estar libre de esta. Esta es la pieza del año 89 que compró el Museo de Arte de Lima en la galería de Enrique Faría. A ver, ¿hay otra vez? ¿Hay otra más? Sí, Rodríguez en la actualidad. Sí, ahí termina, ¿no? Sí. El asunto es que ir a adquirir a Buenos Aires una pieza que pudieron haber adquirido en Lima es realmente una suerte de, bueno, no voy a decirla. Lo que ocurre también es que Rodríguez está en ascenso, al punto que los precios dentro de la galería de Gerlitzka y Faría siguen aumentando. El Reina Sofía adquirió obra suya. En la página web del Reina Sofía ahora hay una entrevista de media hora en donde Rodríguez habla de el arte, si se quiere, comprometido de los años 80. El único sitio en donde había una obra de Rodríguez muy temprana, más temprana incluso que el 89, era una exposición que se llamaba Sincrónicas en Madrid, en donde se presentaron una selección de obras de 5 coleccionistas peruanos y de la coleccionista cubano-americana Ela Cisneros Fontanals. La obra que se presentó de Rodríguez pertenece a Armando Andrade de Lucio, que es uno de los grandes coleccionistas limeños, un individuo que ha estado cerca siempre del poder establecido, culturalmente definido, y que tiene un gusto notable. Compró una pieza que creo que es esta, que es una de las primeras piezas en la que Rodríguez hace uso de la fotoserigrafía. Es una tela en la que ha empleado la fotoserigrafía por primera vez. Es del año 83. Ahora, el museo ha tratado de comprar una pieza recientemente. Los precios eran exorbitantes. Ha habido una tratativa nueva con respecto a la galería. Tampoco se ha producido algo concreto, pero está en proceso al menos. Sin embargo, no sé si puedes regresar a las de color. El color en Rodríguez, el color ha sido una de las cosas que más ha interesado fuera del Perú, al punto que en la actualidad que se está preparando una muestra sobre el color en la Fundación Cartier, en donde él ya exhibió como parte de su uso en la fotocopia y la fotoserigrafía dentro de la muestra Fotografías América Latina, desde los años 60 hasta el año 2000, creo que fue. Se está considerando escoger una obra suya para esta exposición sobre el color. Entonces, obviamente para mí la pregunta surgía dentro de el ámbito a partir del cual a Rodríguez se lo reconoce en términos que no son los términos que tienen que ver con cómo se ve al artista en Lima. Y de pronto me di cuenta de algo que debió haberme resultado evidente desde el primer momento. Rodríguez es esencialmente un sambo peruano, es decir, es el producto de un mestizaje que implica un origen africano y un origen mestizo andino español, probablemente, lo que
El Lima corrientemente se llama un sambo. Y ciertamente no ha habido un artista afrodescendiente en la plástica peruana hasta el día de hoy del que alguien haya hablado. Es decir, ustedes al menos cuando recuerdan a José Gil de Castro se refieren como el mulato Gil, ¿verdad? Bueno, en Lima Gil de Castro jamás es el mulato Gil. Es decir, Juan Javier Salazar decía algo así como que los únicos cuadros que hacen milagros en el Perú son los anónimos. Yo creo que de alguna manera el milagro de José Gil de Castro para Lima es que está tan desdibujado como figura real que nadie piensa en él en sus orígenes raciales. Entonces la admiración que hay por Gil de Castro en la pintura republicana tiene que ver por el hecho de que es el pintor de la gesta libertadora. Pero nada más, nadie piensa en cómo era. Rodríguez es definitivamente afrodescendiente. Y para los franceses de la Fundación Cartier es como Josephine Baker en los años 20 en París. Es decir, es otra mirada sobre un artista que ha estado activo en el espacio limeño por 40 años y con el cual el espacio limeño tiene una tensión que está irresuelta. O sea, para mí la contraposición de Rodríguez con Salazar resulta siendo brutal. ¿Por qué? Los dos son del mismo grupo, de ese mismo horizonte colectivo que surge en el año 79, uno de ellos siendo el más joven, que parece ser que por su juventud aprendió ciertas mañas que a Salazar se le pasaron. Entre ellas podríamos decir que cuanto más distante tiene a uno el establishment mejor, y si uno va a jugar, uno tiene que jugar corriéndose riesgos de todo tipo. La situación de Rodríguez con enfrentamiento a Sendero Luminoso en San Marcos es un momento notable de su trayectoria, pero lo que es más notable es que Rodríguez sí hizo, a diferencia de Salazar, un esfuerzo por conservar todo lo que produjo. El menor fragmento fue conservado por él, porque tiene un sentido muy fuerte de aquello que históricamente ha quedado grabado en su trayectoria, en su vida. Eso lo ha convertido en un artista que ahora es absolutamente indispensable en términos de la investigación de la escena local peruana, sobre todo en lo que se refiere a aquello que ha estado al margen. Pero nadie se esperaba el interés internacional en el trabajo de Rodríguez. ¿Por qué? Porque en términos concretos, creo yo, sigue siendo un individuo que pertenece muy palpablemente a un grupo que ha sido siempre considerado subalterno culturalmente en el Perú. El arte negro, sean las artes escénicas, la danza, la música o lo que sea, ha sido algo que está a la base de la cultura criolla y sin embargo es una base profundamente ninguneada, constantemente. Últimamente en la muestra Radical Women hubo un video de Victoria Santa Cruz. Negra. Sí, ya. Cuando yo tenía 15 años, la amiga de mis padres, una dama francesa que me enseñó el francés, me llevó a mí a ver a Victoria Santa Cruz y su grupo de danza en el teatro. Eso era parte del conjunto de obras que presentaba. En el video que uno ve ha sido sintetizado de una manera magistral, pero yo creo que yo no lo hubiera conocido si no fuera por esta amiga francesa de mis padres. A mis padres, el hermano de Victoria Santa Cruz, Nicomedes, el poeta de décimas,
le interesaba muchísimo porque les divertía, pero por el ingenio, la agudeza, pero no dejaba de ser un negro. Lo que es importante pensar ahora es precisamente ese entramado cultural que es profundamente complejo y a la vez, en muchos aspectos podría uno decir, un lastre que hace posible que en un sistema cultural, un sistema de las artes como el sistema peruano, de pronto un artista así como que se escape por las redes y resulte finalmente imposible de adquirir, habiendo estado presente y activo todo el tiempo, ¿sí? Quisiera parar ahí porque creo que es un punto, este es el punto que yo quería llegar, ¿sí? Bueno, quiero que le demos un aplauso a Jorge. Y me gustaría que pudiéramos aprovechar también la instancia de poder tener una conversación con Jorge. Yo sé que quizás nos extendimos un poco en el tiempo, les pido disculpas también por ello, pero creo que lo vale de todas maneras, en el sentido de que hemos podido como ver un proceso muy interesante que desde mi perspectiva, y voy a partir con esto como un poco introduciendo la conversación, se van generando instancias donde momentos aspiracionales, ¿no? de esta escena peruana que logra como una especie de boom muy poderoso en algún momento, tiene otra vuelta o un efecto también bastante interesante con lo que se produce en la Feria Arco recientemente, ¿no? Sí. Me parece interesante cómo poéticamente uno puede partir esta conversación con este crochet, este tejido, sí, no pensado como muy poéticamente de una especie como de tejido que recubre, ¿no? Que protege, que cuida, pero que también tiene algo muy afectivo. Hay una cosa muy, muy interesante en eso de las abuelitas, como que protegen, sí, el papel higiénico, ¿no? Como, sí, como señalaba. Eso me da cuenta como de ese sentido como de recubrimiento aspiracional, para pensar también una noción de archivo en función de crear también estos propios dispositivos de ficción de instalación. Es decir, me estoy instalando como una figura que puedo entrar en los catálogos de libros internacionales, sí, que puedo figurar, ¿no? Como un artista de nivel global, sí, reconocido. En ese punto creo que tanto el trabajo de Salazar, que vendría a hablar un poco de esa precariedad, ¿no? Digamos también bien poética sobre ciertos despojos culturales que se van integrando con esta gran cultura y tradición, ¿no? De los ceramios, viene como a colisionar un poco con cierto proceso que deslizaste de manera muy interesante respecto a las operaciones de coleccionismo que se están produciendo detrás de eso. Ahí se produce una pregunta que quizás puede ser un poco inicial, es ¿por qué los coleccionistas no cuidaron a Juan Gabriel Salazar en el momento que había que defenderlo ante la invisibilidad, ¿no? Como, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa figura? Porque si una persona que es tan renombrada, que es el artista central de una escena de arte, ¿por qué no recibió el cuidado de un aparato, digo, no solamente institucional, me refiero como a galerías, museos, academia, sino que también dentro del aparato propio privado de los coleccionistas, que son, digamos, depositarios del valor que puede asignar un poco esa obra, ¿no? Es una pregunta que me surge en el sentido, yo entiendo que él también tiene una obra un poco efímera, media autodestructiva también, como que circulaba en rangos distintos de precios, pero también me parece curioso que no haya habido un cuidado como decir, bueno, fue el nombre que siempre estuvo, ¿no? Otra cosa que creo que puede ser interesante es como la obra de Rodríguez, ¿no? Viene también a presentar otro cuerpo ambiguo, complejo, y que, digamos, funciona como una
una idea de instalar la calle como en el high art, ¿no? Como en un momento de pensando en el trabajo de S.P. Wyco o Sí. en el trabajo también de Las Bestias, que son Sí, un colectivo arquitectónico súper efímero y de espacio, digamos, de autoconstrucción y que de un momento tan, digamos, esencialista de la materia puede empezar a construirse estos saltos, entiendo, con todo este aparato como circulante de, digamos, la galería, ¿no? Que lo lleva y lo vende en otro lado. Pero ¿qué pasa con el cuidado? ¿Por qué se vuelve, por así decirlo, tan... O sea, que Cartier-Bresson estén interesados en él, sí. en ese salto que finalmente Gamarra estaba esperando dar y que se lo autoconstruye, él lo obtiene por otro lado. No sé si me logro explicar. Sí, sí te logras explicar, pero es casi por accidente. Yo te cuento cómo Sí, fue. sí. Hay un personaje que tal vez ustedes conocen en Santiago, en realidad son dos, un francés y un franco-argentino. El francés se llama Alexis Fabry, sí, el franco-argentino se llama Jean-Louis Larivière, ¿sí? Ellos, a ver cómo fue. Yo los conocí en Arles, en Francia, en el año 2012. Y luego hicimos contacto y ellos vinieron a Perú y me decían en qué estaban interesados. Y un buen día Alexis Fabry me dijo que estaba interesado en arte en fotocopia. Y lo que pasa es que Fabry fue interesándose primero en todo lo que era fotografía vintage entre 1950 y 1980, todo lo que era fotografía vintage, es decir, proceso analógico, copias originales de época, si es posible, imaginable, realizadas por el artista, el fotógrafo, ¿sí? Y cuando me preguntó por las fotocopias, para mí era evidente que el artista que más ha trabajado con fotocopias en el Perú es Herbert Rodríguez. Entonces yo le conseguí el teléfono, no me acuerdo si le escribí a Herbert mismo, porque mi relación con Herbert es como que somos muy cercanos en ciertos momentos y después nos distanciamos y yo nunca sé si me quiere o no me quiere, pero en fin, lo cierto es que ellos hicieron contacto y ahí fue como dirían los franceses, coup de foudre, ¿no? Amor a primera vista. Y comenzaron a adquirir fotocopias, porque Rodríguez es muy sistemático, es decir, para sus fotocopias, para esos trabajos, para las fotoserigrafías o para los componentes fotoserigráficos y las fotocopias, tiene muestrarios de todos los elementos que ha ido él desarrollando y armando a través del tiempo. Entonces, de pronto, los franceses se encontraron con alguien tan sistemático como un francés y se quedaron completamente alucinados con eso, pero más alucinados aún cuando comenzó a sacar documentos que eran del 83, del 86, del 89, del 92, del 95, es decir, separados, con la capacidad de él decirles cuál era de qué momento, porque es obsesivo en su ordenamiento de su archivo, digamos. Y ahí es que ellos, como Alexis Fabry estaba invitado a ser curador de esta muestra fotografía, era uno de los curadores, eran como 7 de la muestra Fotografías América Latina, que tuvo lugar en el 2013 en el espacio Cartier en París. Él elige a Rodríguez con su trabajo en fotocopias. Y luego, en un giro maestro, decide comprarle otras cosas. Y entonces descubre que Rodríguez tiene ya sea murales o fragmentos grandes de murales, o incluso retazos de murales de los años 80. Y comienza a comprarlos. Y los compra antes de que Gerlitzka y Faría entren en un trato con él. De manera que, por un lado, habían esta dupla, Fabry y Larivière,
que estaban colocando ya obras de Rodríguez en colecciones europeas, y por otro lado de pronto entran en escena Gerlitka y Faría a través de Buenos Aires, que se convierten en sus representantes. Y claro, lo que obviamente para mí me resulta nítido es que ya él no se preocupa de la venta de sus obras, son Gerlitka y Faría los que venden. Y como él no le debe nada a Lima, esa es la parte más irónica, porque Juan Javier Salazar flirteó con el Museo de Arte y con los coleccionistas limeños, pero pero Rodríguez no. Entonces, en muchos aspectos le da igual. Por último, sabe que le tiene que comprar a sus representantes. Él ya no se ocupa de nada. Y eso es raro. Con respecto a Salazar y por qué los coleccionistas no lo defienden, hay un dicho en inglés que a mí me parece muy preciso, que es familiarity breeds contempt, que quiere decir que cuando uno está demasiado familiarizado con algo, uno empieza a despreciarlo. Y entonces me parece a mí que los coleccionistas limeños pensaron que ya habían comprado todo lo que tenían que comprar de Salazar, que no había nada más que comprar, que después de la experiencia de ver si podía ser internacionalizable o no, y les devolvieron la información de que no lo era, de que era un mero artista localista, se desinteresaron y comenzaron a mirar otras cosas. Ahí es donde irrumpe una figura que yo pensé mencionar, pero creo que podemos incluso hablar de ello después, que es José Carlos Martinat, que es un artista que a partir del año 2000 se hace presente en la escena limeña, y que en un momento dado irrumpe ante todos los miembros del Comité de Adquisiciones del Museo de Arte de Lima como un artista contemporáneo actual, en términos que pueden ser descritos de relación directa con el mundo de lo digital y lo tecnológico, que no es el caso de Salazar. Y esa es otra historia. Sí. No sé si dejo la palabra abierta a la audiencia que está acá. Imagino que preguntas hay de sobre. Una pregunta, Jorge Eduardo Eyerson, ¿tiene alguna participación en este escenario? No tiene, pero ese es otro caso en cuestión, porque a ver, a todos los que admirábamos a Eyerson nos costaba muchísimo en los años 80 convencer de que era tan artista visual como poeta, además de otras cosas. Pero en el año 87, en la Bienal de Trujillo, que el año 87 fue una bienal, fue la tercera edición de la Bienal de Trujillo, fue particularmente potente porque hubo una individual de Eyerson con una instalación y una serie de pinturas. Hubo una individual de otro artista peruano residente en Europa, Jorge Piqueras, y también estuvo presente Eugenio Dittborn, así como Carlos Lepe. Nelly Richard asistió a un seminario que se llamó un coloquio, Modernidad y Provincia, que fue un coloquio memorable, y hubo una performance de Lepe que no estaba dentro del programa, pero se dio porque las condiciones fueron facilitadas dentro de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo. Pero Eyerson es un artista que
fue negado por su contemporáneo más importante en Lima, que era el pintor Fernando de Cislo. Fernando de Cislo, que es probablemente el representante más fuerte de un arte basado en la teoría de raíces nacionales, es decir, la idea de que creo que Lauer resumió en algo así como signos gráficos que pueden condensar esencias. Cislo rechazaba profundamente a Eyelson. Incluso en la autobiografía que ha salido hace poco, no hace ninguna referencia. Cislo falleció en 2017, ¿sí? Pero antes de morir publicó un libro de sus memorias que se llama La vida sin dueño, y en ese libro las menciones a Eyelson son prácticamente nulas. Nunca realmente lo toma en serio como artista visual, y es en torno a Cislo que se generó lo que podríamos llamar un establishment cultural dominante, porque Cislo era también un prototipo de artista visual e intelectual. Más tarde en su vida lo convirtieron en una especie de oráculo, pero el rol que jugó Cislo con respecto al arte contemporáneo fue nocivo, porque, por ejemplo, le tomó una tirria terrible a Fernando Bryce, y cuando Bryce expuso el 2010 en el Museo de Arte de Lima, yo no sé por qué, no sé si Cislo pidió que lo entrevisten, pero lo cierto es que salieron publicadas entrevistas de Cislo en donde él decía que Bryce no era un artista, que Bryce era un archivero. Hay mucha gente que sigue esa línea hasta el día de hoy. Entonces, Bryce es un artista que definitivamente tiene un arraigo entre un grupo muy grande de figuras que se dedican constantemente a pensar y a promover el arte contemporáneo en el Perú. Pero hay una serie de coleccionistas que no entienden lo que hace, por lo tanto no compran sus obras. Y creo que no me equivoco al decir que si bien Bryce ha decidido vivir en el Perú ahora, esencialmente son las ventas de su obra en el exterior las que realmente le permiten sobrevivir. Eyelson no hubiera podido vivir en el Perú, porque el fervor por Eyelson es de los últimos 4 años de su vida en Lima, como artista visual. Como poeta, porque la comunidad literaria lo reconocía hace mucho tiempo. Sí, por supuesto, le dieron el Premio Nacional de Cultura y Literatura, creo que el año 44, ¿no? Es cuando tenía 20 años, creo, claro, o 22, sí. Sí, pero su situación fue compleja porque además su condición de homosexual ya había generado un problema con la famosa obra Maquillaje, que fue estrenada pero luego fue retirada en el año 49, creo que fue, o algo así, eso, pero no estoy seguro. ¿Tenemos alguna pregunta por allá? ¿Galería? No. Bueno, son como otras cosas, pero bueno, primero agradecerte, Jorge, por la conferencia, ¿no? La charla. No, estaba pensando en la figura, ¿no? De Salazar y Rodríguez, ¿no? Comparto un poco eso y con la primera imagen de Gamarra, ¿no? De alguna forma Gamarra está como encubriendo esos huacos, está encubriendo toda esa precariedad también, ¿no? Sí.
la encubre, la camufla para que está camuflando una cierta precariedad, y Salazar la deja ver, ¿no? Deja ver esa precariedad, esa fragilidad, ¿no? Y creo que en eso creo que hace ver a, digamos, al coleccionista, o hace ver a este grupo de Reina Sofía, ¿no? Una cierta pobreza, ¿no? Una cierta, como diciendo, donde ahí donde se pierde, porque yo creo que esas 8 pinturas, más los guacos, esto hubiera costado $100.000, yo creo que lo hubieran comprado. Sino que ve que el valor que le agregan a esa obra, ¿no? Es menor a lo que ellos ven en cualquier feria, en la cantidad de obras. ¿No? Sí. ¿Me entiendes, no? Sí. Entonces yo creo que la valorización, ¿no? Digamos, pensando en el Reina Sofía, en el coleccionista, ¿no? La valorización que le hace, ¿no? La galerista, en este caso la 80 metros cuadrados, la Livia, lo valoriza en un papel menor, ¿no? Pero lo que es interesante ahí es que, a ver, Livia dejó de trabajar con Juan Javier Salazar, y las obras que estaban siendo ofrecidas eran las obras que él había dejado a sus hijos. Ah, perfecto. Sí, esa parte me olvidé, no lo especifiqué. Lo que ocurre es que no vamos a negar que en el caso de Juan Javier Salazar sí, definitivamente había un descuido, también de su salud. Digamos que no fue alguien que tomó precauciones para con respecto a su salud, pero también hay un descuido también en la exposición de Venecia, ¿no? Sí. Cuando Quijano gana, digamos, el concurso público, que Salazar sea el artista de Venecia, al año siguiente que muere, a los meses que muere. También le ocurre lo mismo a Salazar, es abandonado también, ¿no? Hay una pelea que Quijano no está presente, claro, no está presente en ese espacio, y también como que queda abandonado ahí Salazar. No había alguien que hablara por él, porque Andrade no iba a hablar por él, no. ¿no? Entonces el curador no estaba, y que podía, digamos, hacerlo ver, ¿no? Sí. Y ahí vuelve a desaparecer. Estaba el asistente de la telón, ¿no? Sí fue, pero en realidad ya estaba todo montado cuando llegó ella. Tomando lo que dice Parra, me llamó la atención cuando me tocó tangencialmente conocer de cerca cuando ocurrió lo de Venecia con el envío de Juan Javier y la polémica entre Quijano y Armando Andrade. Y dijiste que básicamente la operación cosmética que se le hizo a la obra de Salazar tenía que ver porque, en términos como casi aspiracionales, el material, la fragilidad del material de la obra de Salazar no daba, como, digamos, con el estatus de la Bienal, digamos. Eso es lo que yo entendí de lo que tú dijiste, Jorge, hoy día. Sí, y siempre creí que finalmente la manipulación de la obra de Salazar en el pabellón de Venecia, transformándolo casi como un stand fashion, tenía que ver como, digamos, como atenuar un poco los dardos duros que iba hacia el nacionalismo peruano, como siendo que estaba representando a una nación con una obra que atentaba un poco contra la ideología chauvinista, quizás, de la patria, de lo hidalgo, etc. Pensé que era una cuestión más política y no tan cosmética. Yo creo que era esencialmente cosmética. Los detalles son tal vez muy difíciles de resumir, pero ciertamente también era un problema de... A ver, lo trataron pésimo a Quijano, porque en realidad no lo apoyaron y más bien generaron en él
todos los mecanismos que podríamos asociar a falta de experiencia. Toda esa falta de experiencia para ese tipo de situaciones le jugó en contra a él, y en buena medida creo que es así como toman la sartén por el mango los de ¿cómo se llama? El Patronato Cultural del Perú, que es la entidad que hace posible el envío a Venecia. Sí. Ahora, quiero solamente decir una cosa para que vean ustedes lo contradictorio que puede ser todo. El más interesante agente cultural que yo he conocido en los últimos 20 años en Lima es Marco Abello, que pertenece al Comité Cultural del Perú y que fue la persona que hizo todos los movimientos necesarios para que el Perú tuviese un pabellón en Venecia. Es decir, ese pabellón que ahora está al final del Arsenal y que tenemos alquilado por 20 años, por 20 años, de manera que se turnan bienales de arquitectura y bienales de arte, fue esencialmente el resultado de una responsabilidad asumida por Abello, que trató con todos los interlocutores, no se amilanó con nadie, logró eso, y creo que por eso merece ser singularizado, sobre todo porque él viene de una cultura esencialmente empresarial, pero dedicada a apoyar el cuidado de lo patrimonial. Su cambio hacia el arte contemporáneo es notable. Ahora, lo que ocurre es que en el espacio del patrimonio cultural, pero del Patronato Cultural del Perú, está también Armando Andrade, que tú has señalado. Y yo creo que lo que ocurre es que Armando Andrade pensó que él sabía mejor que Quijano cómo debía presentarse a Salazar. Pero es ahí donde el asunto más bien es lo cosmético, porque en realidad... Que un publicista finalmente. Así es, exactamente. Sí, ya, tú diste en el clavo. Es por un lado un hombre de excepcional buen gusto y tiene una sensibilidad artística impresionante. Ninguno de su generación compró una obra de Rodríguez en el año 83. Eso es realmente, yo te diría, casi como clarividente, porque es una obra que resulta siendo referencial para el uso de la fotoserigrafía. La pieza resulta una pintura que ya tiene elementos fotoserigrafíficos. Ya. Pero por otro lado tiene esta doble condición, es decir, su rol de publicista le hace construir otro tipo de situaciones. Y creo que le pareció que... ¿Sabes qué pasa también, Rodrigo? Que hubo cuando la experiencia esta de haberle conseguido la residencia en Liverpool y el retorno distante de Triunfal hace que todo un grupo de personas asociadas al Museo de Arte piensen menos de Salazar. Claro, lo quieren y lo apoyan. Me imagino que colaboraron en una operación que él tuvo que hacerse en el año 2011, pero no quiere decir que le tuvieran el mismo respeto como artista que en algún momento pensaron cuando creyeron que iba a tener proyección internacional, tal cual era. Porque ese es parte del asunto. Piensan que las cosas viajan fácilmente y no necesariamente es así, pero no porque no se pueda entender la obra, sino porque tal vez no se encontraron los dispositivos de mediación necesarios o no hubo. De repente quienes lo recibieron en Liverpool pensaron que hacía cosas demasiado frágiles o intrascendentes, no sé.
En fin, lo único que puedo decir es que con respecto a la presencia de Salazar en Venecia, hasta que se produce la inauguración del pabellón en Lima, la gente estaba muy feliz de que fuera Salazar el que hubiera sido elegido como proyecto de representación, perdón. Sí. Sí, quizás una última breve pregunta, porque estamos súper pasados en el tiempo, pero no sé si alguien tiene algún comentario. Sí, Victoria. Estaba pensando en todo lo que hemos hablado de Europa, Sí. de Liverpool, de Venecia, de Madrid, de Francia, y pensaba en, quizá, que es una pregunta un poco más práctica, pero como qué mecanismos se podrían crear o te ocurren a ti de tomar las cosas sin ese peso añadido con que vienen cuando vienen de Liverpool en vez de Buenos Aires, por decirlo de alguna forma, y si vale la pena buscar ese tipo de mecanismo para fortalecer la escena local. Yo creo que la pregunta es realmente aguda, pero yo solamente estaba presentándoles lo que yo veo. Solamente para agregar un dato que vuelve más complejo, cuando la Galería Revolver empieza, el Comité de Adquisiciones del Museo de Arte de Lima justo recibe en el año 2007 de parte de Arteva, creo que fue el 2007 o el 2008, matching funds, es decir, Arteva les dice, aquí tienen un dinero, ustedes pueden complementarlo con una suma igual y adquieran obra en la feria. Y fueron a Arteva a comprar. Y la obra que compraron fue obra que estaba presentada por la Galería Revolver, que estaba empezando en ese momento. El de Giancarlo Scaglio. Así es, sí, estaba empezando. Entonces compraron una pieza de Martinat, de José Carlos Martinat, una pieza que a mí me parece de lo más potente que ha hecho. Sí, y además compraron un cuadro exactamente de Giancarlo Scaglio. De los Sí. que caen los perros. Sí. De los Perros voladores. Exactamente. Sí, se les llamaba perros voladores. Sí, Sí. perros voladores. Sí. Que hacía alusión a cuando Sendero Al Sendero. Luminoso Sí, hace sí. su primera acción Sí. en Lima, cuelga perros de postes. Sí. Y les ponen una etiqueta en Sí. papel que dice perro revisionista Sí. Deng Xiaoping, Sí. sí, en el año 80. Sí. Giancarlo Scaglio estetiza esos perros y hace un óleo Sí. con ese tema. Sí. Sí. Bueno, ir a comprar arte peruano a una feria en Buenos Aires es una movida que puede parecer, en primer lugar, vamos a ponerlo así, afirmativa y positiva, porque quiere decir que los peruanos van a defender los precios de artistas peruanos a la feria, ¿ya? Dejando aparte lo de los matching funds, es decir, de ese dinero que les están dando para que compren, si es que ponen un igual monto, ¿ya? Pero por otro lado, puede ser que la decisión de comprar tenga que ver con el hecho de que en ese momento uno de los dos socios de la Galería Revolver era Renzo Llanella, que era asistente personal de Juan Carlos Verme, presidente del patronato del Museo de Arte de Lima. Entonces es como una conexión social. Podría ser la razón por la cual se produce una... Y muchas más. Sí. No, pero yo creo que hay una frase tuya, Jorge, que de alguna forma refleja también un poco el panorama también del arte más allá de Perú, ¿no? Y dice, el arte visual peruano más reciente es un arte sin testigo. Yo creo que es una frase que yo creo que más allá de Perú, yo creo que tiene que ver porque la falta de inscripción en la escritura, yo creo que hay una circulación más que inscripción en el arte. ¿No? Sí, yo estoy de Yo creo acuerdo que, con... ¿cuál es el testigo, no? Cuando uno ve la galería vacía, diálogos donde uno va a exposición y después no hay retorno
no hay retorno, hay una conversación, digamos, seria con respecto a lo que uno está viendo, ¿no? Yo creo que lo que más me impresiona, y yo creo que en el caso de Salazar, en el caso de muchas obras del arte peruano, yo creo que el problema ahí. Los coleccionistas quieren ser testigos siempre y cuando el mercado les valorice su obra. O Claro. si no, son menos empresarios. Yo creo que el problema que tenemos que está ahí. Por algo Eso- Revolver se va A Buenos Aires, a Buenos claro, Aires, sí. porque el coleccionista peruano no va a comprar en Perú ahora. No, Porque la economía no puede, entonces prefieren comprar afuera y dejar las cosas afuera. Y el mercado se está haciendo ahí, y ese mercado ya copó Revolver, un mercado de coleccionistas, y tiene que salir afuera. solamente Sí, quería, dale. sí, pero quería agregar una cosa, que cuando se forma el Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo, yo pienso que los coleccionistas aprendieron dos cosas. Una es que si querían inversiones más redituables, decidieron o entendieron que tenían que comprar arte latinoamericano, no arte peruano o arte de cualquier otra Claro. parte del mundo. Ya, eso es uno. Sí. Porque hay varios que han dejado de comprar arte peruano Claro, sí. y compran arte de cualquier otro lugar. Eso es uno. Y dos, que todos aprendieron que era más fácil comprar en los talleres. Y dejaron a las galerías fuera. Dejaron a las galerías fuera. Entonces, estas galerías como Livia Benavides o Revolver viven vendiendo fuera del Perú. Sí, en la feria. Sí, en las ferias. Sí, sí. O por internet. Bueno, sabemos que está muy interesante y de verdad podríamos estar hablando porque creo que conecta muchas cosas que vienen del mundo del coleccionismo, de la feria, de la circulación, pero también, como dice Sergio, Sí. también nos lega algo que mirar, específicamente con el tema de la historia del arte, el peso de esa historia del arte, cómo ese respeto por los artistas, por la creación, se van solidificando en el tiempo, y eso es un desafío. Tú nos planteaste el desafío, bueno, se viene un arco en Chile, probablemente, no sabemos qué va a pasar ahí, y sí, hay que mirar esto, hay que mirar esas experiencias. Creo que nos diste un escenario bastante interesante sobre artistas que cimentaron una escena que logró posicionarse a nivel latinoamericano y mundial de manera muy sólida, y que creo que a ratos vemos esa inestabilidad un poquito en el escenario chileno de no tener esos estrellatos, de no tener esos saltos, y creo que hay un desafío grande. Creo que tu charla fue muy iluminadora en ese aspecto, y nada más que agradecerte a nombre de la Fundación SEDA. Si quieres decir algo más. Una sola Sí, cosa más adelante. quería decir. Cuando todo comienza, desde el Museo de Arte de Lima se habla de un boom del mercado del arte Sí. contemporáneo, el boom del arte contemporáneo en el Museo de Arte de Lima. Sin ser demasiado optimista, sí puedo ver una cosa, que hay artistas cuyos precios se mantienen. Es decir, hay artistas contemporáneos en Lima que han sido adquiridos a un valor, ese valor ha subido, y uno puede vender la obra de esos artistas a ese valor. Sí, ese valor se mantiene, el valor aumentado se mantiene, ¿sí? O sea, no es que haya un boom, pero sí hay un mayor respeto que se ve reflejado en el precio. Pero lo que me produce a mí una profunda desazón es la falta de respeto a las galerías. Porque esa falta de respeto parece decir que el único diálogo posible es el diálogo con el mercado, directamente y a lo bruto. Una amiga mía, Andrea Ortiz de Ceballos, me decía el otro día que el diálogo con la crítica es irreemplazable en el sistema del arte, y que en ese sentido del diálogo con la crítica, las galerías siempre han jugado un rol, porque muchas veces las galerías son las que propician el encuentro del artista con el coleccionista y del artista con el crítico. Pero creo que es muy importante pensar
si concebimos un arte contemporáneo como un arte que tiene resonancia pública o si vamos a contentarnos con que sea un arte sin testigos, ¿no? Sí. Bueno, nuevamente darle las gracias a Jorge, nos dejó varias preguntas interrogantes, de verdad No me contaron nada de Chile. es muy estimulante. No nos dejaste. Pero no es muy distinto. Aunque no lo crean, todo tenía que ver con Chile. Bueno, un aplauso para Jorge nuevamente. Muchas gracias por su presentación.